Entonces yo quiero hoy recibir con nosotros, ya estuve anunciando bastante a nuestro especialista de la fecha, ya está aquí desde temprano, así que ha tenido la gentileza de estar con nosotros. Bienvenido José da Pena, él es director del Departamento de Finanzas de la Universidad del SEMA. Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación, Adrián, y escuchando atentamente toda esta introducción que la pone en blanco sobre negro lo que está sucediendo no solamente en la economía local, sino también un poco en la economía internacional. De hecho, tomé nota de algunas cosas. José, vos que sos especialista en valuar, sos especialista en, de alguna manera, saber si una compañía tiene valor o no tiene valor, en qué momento se encuentra. ¿Cómo podemos saber, a grandes rasgos, y vamos a ir detallándolo, saber si un activo es barato o es caro? Bien, el principal punto, y lo que no lo digo yo, lo dicen quienes han escrito los libros que utilizamos, es que un activo vale por el dinero que genera. Es muy simple. O sea que si quiero saber cuánto vale algo, sea un bono, sea una acción, sea una máquina, lo que tengo que ver es qué va a producir con eso y cuánto me va a ingresar por ese dinero. Y en segundo lugar, lo que tengo que ver es a qué tasa considero apropiada para ponerle un precio. O sea, cuánto debería ganar yo. Y lo que yo debería ganar depende de dos variables. Depende de a qué riesgo me estoy exponiendo, en primer lugar, que a veces es difícil de calcular, es lo más difícil de todo. Y claro, por ahí entra el labor del experto, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, el tema de riesgo, el concepto de riesgo es un concepto abstracto. Es decir, el riesgo no se materializa, no se toca, no es tangible, es como el concepto de tiempo, uno no toca el tiempo. Pero el concepto de riesgo se hace un poquito más difícil de entender porque uno está acostumbrado a trabajar con valores puntuales, ¿no? Con rangos, con intervalos. Y entonces, ahí entran también a jugar los supuestos que hace el experto, ¿no? Claro, el punto es justamente contar con información y con una capacidad de procesar información que me permita a mí trabajar sobre diferentes supuestos. Pero lo que yo puedo llegar a encontrar en general es un intervalo de valores que considero apropiados. Y un valor puntual es eventualmente el que yo puedo decir, bueno, a este valor quiero comprar, o es el mínimo o el máximo precio que yo pagaría cuando estoy comprando, o el mínimo precio que yo esperaría recibir en el caso que estoy vendiendo. Entonces, los dos componentes para encontrar valor en cualquier tipo de activo financiero, en cualquier otro tipo de activo, que por ejemplo también el valor de una casa, cuando yo, más allá del aspecto intangible emocional que puede tener residir en la vivienda propia, que de hecho, por ejemplo, una casa hipotecada no es propia. Una casa hipotecada le pertenece una parte al acreedor y otra parte a mí, no es mía, de hecho no la puedo vender libremente. Pero sacando el aspecto intangible que puede estar ligado a la emocionalidad, entonces es cuánta plata pongo, que es lo que yo espero, lo que yo pagaría o lo que yo recibiría, y cuánta plata espero llevarme de eso. Con lo cual necesito saber cuándo se materializa esa inversión. Entonces, de alguna forma, tarde o temprano, lo que yo pongo dinero se tiene que materializar. Es decir, para que haya liquidez en un activo financiero, alguien tiene que recibir una liquidez futura. Entonces se va haciendo una transferencia intertemporal. Siempre pongo los casos, ¿no? Los casos estos que han estado dando vuelta. De repente viene alguien y dice, bueno, invertí en mi proyecto, yo te doy un 5% mensual en dólares sin riesgo. ¿Y cómo harías para darme el 5%? Obviamente que me va a interesar. Es decir, ¿a quién no le interesaría un 5% mensual? Pero la pregunta es la practicidad de eso, la factibilidad. Porque esa persona se tiene que dar vuelta. Para darme a mí un 5% en dólares sin riesgo, todos los meses, se tiene que dar vuelta y colocar esa inversión o obtener un retorno sin riesgo, que por lo menos sea el 5%, si no sale perdiendo. Ahora, a uno no le gusta pensar en eso, le gusta pensar que las cosas suceden de manera mágica y automáticamente, de alguna forma, que quién sabe cómo esa hechicería o esa brujería me va a pagar ese 5%. Entonces, el tema del riesgo es un tema que a veces no se tiene en cuenta, porque obviamente cuando todo funciona bien, me encanta ganar dinero. Seguro. Pero lo mismo sucede cuando, por ejemplo, ha invertido en el Bitcoin. Suponte que entraste al Bitcoin a $200 y suponte que subió $5.000. ¿Qué hubieses hecho? Yo lo hubiese mantenido. Está bien, subió a 10.000. Y ahí, bueno, ya, si creo que tiene valor, yo lo hubiese mantenido. Bueno, por eso, pero la pregunta concreta es que hubiese hecho uno, porque cuando uno ve para el pasado, el contrafáctico es muy fácil. Sí, llegó hasta $60.000, pero la pregunta es que hubiese hecho yo en cada momento, sabiendo que estaba subiendo. La pregunta no es tanto cuánto gano, sino cómo interpreto las circunstancias en las cuales tengo que entrar y tengo que salir. Para eso tengo que tener un adecuado fundamento de por qué estoy haciendo esa inversión. ¿Qué es lo que está guiando
esa inversión. Vos hablabas un poco de los bonos, Adrián, ¿no? Sí. Entonces, un bono argentino, el L30, creo que está, si mal no recuerdo, no el precio hoy exacto, pero está en $28, 29, no, $30, ¿no? Sí. Y obviamente eso está dando una TIR bastante significativa. Si yo tengo ese bono y lo mantengo hasta el final, pongo $28 o 29 o $30 y lo mantengo hasta el final, el Estado me va a haber pagado $104. O sea que voy a estar multiplicando por 3. Más de 3 esa inversión. Obviamente, ¿a quién no le gustaría multiplicar una inversión por 3? Pero lo que está presente detrás de eso es que hay un riesgo, hay una percepción de riesgo. Y un riesgo bastante elevado en este caso. Exactamente, o al menos la percepción. Entonces yo tengo que tener fundamentos para decir, bueno, si yo entro en esta inversión, mi lógica es esta, por esto, por esto, por esto. ¿Qué puede? Hay un refrán que decía Soros, un gran inversor de la década del 90, decía, yo hasta que no sé qué puede salir mal en una inversión, no invierto. Lo cual no significa que una vez que lo sé no invierta, pero quiero saber si me va mal, qué significa mal, porque y eso de alguna forma te mide la amplitud del riesgo, la incertidumbre. No es lo mismo que te vaya mal y pierdas un 10% a que te vaya mal y pierdas un 80%. Seguro. Obviamente que voy a estar mucho más contento ganando un 80% en el otro lado que ganando un 10%. Seguro. Pero no existen los almuerzos gratis. Volviendo a esta temporada de balances en Estados Unidos y bueno, también empresas globales, ¿cómo la estás viendo? ¿Y estás encontrando que los activos están baratos o no y en qué sectores? El punto no es tanto los balances en sí, sino lo que está sucediendo a nivel macroeconómico. Por un lado, y si empezás, es decir, tenés un índice SP500 que ha venido subiendo y sigue firme, está firme el índice SP500, aún a pesar de que hubo una suba de la tasa bastante significativa de los fondos federales, que está en un nivel de 5.5% mensual, anual, en dólares. Por eso nos pone también en un tipo de contexto. Si yo, para el que tiene dólares en Argentina, tener dólares o tenerlos en Estados Unidos, la diferencia es que me están rindiendo sacando la parte impositiva, ¿no? Sacando una cuestión impositiva. En Estados Unidos me están rindiendo el 5% anual en dólares. O sea que si tengo 100.000, tengo $105.000 sin hacer nada. Bien, entonces esa suba impacta de manera negativa las valuaciones, pero por otro lado, la economía estadounidense opera en un conjunto internacional. Entonces, si algo está sucediendo, pero a los otros le está sucediendo algo peor, bueno, relativamente estoy mejor. Es decir, eso no significa que esté bien. Entonces, Estados Unidos está teniendo una política contractiva desde el punto de vista monetario que debería afectar de manera negativa al mercado accionario, pero sin embargo el mundo en general también está sufriendo una situación de esas características. Por ejemplo, mencionabas China, y China estaba bajo presión con respecto a las valuaciones, es decir, unas últimas medidas han con el ruido que genera entender desde Argentina las medidas de China, pero obligan a los inversores institucionales y a los bancos a comprar acciones para sostener el mercado. Eso no es una buena señal. Entonces, dentro de eso, Estados Unidos luce como el más atractivo, aún a pesar de las circunstancias. ¿Y qué sectores entonces son los más baratos? Los que están motivados, no sé si baratos, pero los que realmente están llevando adelante esa suba son 4 o 5 empresas, Nvidia, Microsoft, son la famosa FANG. Más ligadas también. Más ligadas al aspecto... O sea, no es que el mercado sube, el mercado está igual o inclusive hasta un poquito peor si uno saca esas empresas. Las que están motorizando esa suba son las empresas tecnológicas. Lo que ha subido Nvidia... más ligadas a la inteligencia artificial también. Por ejemplo, exactamente. Y lo que ha subido Nvidia con temas con temas tecnológicos realmente es impresionante y sigue subiendo. Con lo cual ahí nos volvemos a hacer la pregunta, ¿hasta cuánto puede subir y cuándo es un momento para salirme? ¿Por qué? Porque si me salgo y sigo subiendo, a nadie le entusiasma ese tipo de situaciones. Exacto. El inversor está... hay dos tipos de errores. No perderse una suba o comerse, en sentido así rudimentario, una baja. O sea, estar expuesto a una baja. Y frente a ambos, el inversor en general prefiere estar expuesto a una baja que perderse una suba. Entonces uno mantiene los stocks más tiempo de lo que debería mantener, porque si yo lo vendo y sigue subiendo, me siento después es incómodo. Algo muy frecuente, me estoy perdiendo... cuesta soltar. Exactamente. Entonces cuando uno ve Nvidia, y ahí nos vamos a los aspectos fundamentales de evaluación, y ahí vamos al aspecto que decía antes. 4 fundamentos que te definen la evaluación. 4, solamente 4. ¿Cuáles son? El primero es el crecimiento en ventas. Entonces, si yo estoy en un mercado en pleno crecimiento, que está creciendo, como el mercado de inteligencia, tengo ahí un driver que me asegura que el valor puede Hagámoslo ser. Entonces algo práctico con Nvidia, por ejemplo. Sigamos con ese análisis.
en cuanto a ventas, va muy bien Nvidia. Sí, y seguiría yendo bien. O al menos es lo que está creyendo el mercado, al ponerle los precios que le pone. Ese es el punto. Es decir, no significa... Es decir, le va yendo bien y el mercado cree que le va a seguir yendo, que es lo que justificaría estas valuaciones. Sí, también conociendo un poco los proyectos, conociendo que se va a masificar mucho más la inteligencia artificial y demás, todos estos fundamentos que acompañan, ¿no? Sí, pero también tenías en su momento que ponerle blockchain a una empresa era también incrementar, hacer suponer que iba a crecer, y no sucedió de manera automática eso. Sí, no fue lineal. Entonces el punto es, cuando uno invierte en acciones, a diferencia de bonos, a lo que apuesta es a crecimiento. Entonces, ¿crece o no crece esta empresa? Primero, ¿está en un mercado en crecimiento? Y segundo, la empresa está creciendo acorde a ese mercado en crecimiento. Y tercero, ¿lo va a mantener? Porque si de alguna forma no lo va a poder mantener en el tiempo, el valor está caro. Pero si puede crecer inclusive más de lo que dice la empresa, el valor está barato. El segundo driver es el margen. Porque cuando vendo, parte de eso tengo que dedicarlo a pagarle a los recursos que utilicé, recursos humanos, etc. Entonces al final me queda una renta operativa, que es con la que le pago a los accionistas, pago intereses, le pago impuestos al Estado, etc. ¿Ahí nos fijamos en el margen operativo? En el margen operativo, el margen de negocio. El margen operativo es un margen que surge de lo que vendo, neto del esfuerzo de los recursos operativos que tuve que implementar para poder vender eso. Es decir, la empresa, si le preguntás a la empresa que querría vender sin tener costos. Pero bueno, tiene que tener costos, porque de alguna forma tiene que incurrir en un esfuerzo operativo para poder llevar adelante eso. Entonces ya tenemos dos drivers: ventas y márgenes. El tercer driver es la necesidad de dinero que tiene la empresa para invertir, porque eso es dinero que queda en la empresa, y si queda en la empresa, no se lo puedo dar a los accionistas. Entonces, ese es el tercer punto. Si la empresa está poniendo mucho cash, mucha inversión, está transformando cash en inversiones, en las necesidades de reinversión, eso significa que está creciendo. En Argentina, un componente de valor bastante significativo en muchas empresas no es tanto la parte operativa como la parte financiera. Es decir, si yo, por ejemplo, en Argentina logro comprar con un crédito a tasas más bajas que las del mercado y logro importar maquinaria a precio de dólar oficial, ya gané. Y eso es financiero, eso no es operativo, eso no tiene que ver con la productividad de la máquina. Tiene que ver únicamente con una distorsión en el mercado que viene de la parte financiera. Entonces, en Argentina no solamente pesa para ponerle valor a las empresas la parte operativa, sino también que también está como consecuencia de la situación que existe a nivel macroeconómico. Sí, aprovechar una oportunidad que de hecho, conozco empresas, hay empresas que, por ejemplo, la mitad de su ingreso operativo proviene del negocio. Y la otra mitad del negocio operativo proviene de los intereses que cobran o a clientes o por colocaciones que hacen en el mercado de excedentes líquidos. Entonces, la parte financiera tiene un gran componente. Entonces, ya tenemos tres elementos que surgen de la parte operativa: crecimiento de mercado y de la empresa, márgenes, o sea, cuánto de ese crecimiento me queda neto, necesidades de reinversión, en la medida que necesite reinvertir más, salvo que tenga un repago muy bueno, no es bueno. O sea, a mí me gustaría que la empresa no invierta nada, pero sin embargo es necesario invertir. Seguro. Tengo que inmovilizar capital, pero eso representa un costo financiero también, inmovilizar capital. Y por último, el nivel de riesgo al cual estoy expuesto. Que ese nivel de riesgo al cual estoy expuesto tiene dos componentes: el riesgo de negocios explícito de la empresa. Y en segundo lugar, el riesgo macroeconómico en el cual esa empresa está inserta. Es decir, lamentablemente una empresa está operando en Argentina. Por más que la empresa sea muy buena, si solamente tiene operación en Argentina, está expuesta a ese riesgo soberano, que se llama, que no es el riesgo país. El riesgo país es un proxy de eso. De alguna forma lo que se trata de indicar es, bueno, no tengo la misma seguridad económica y en otras dimensiones en Argentina como la que puedo tener en otros países, y eso hace que la penalice. Y al penalizarla como significa una sobretasa. Exactamente. Y cualquier flujo de fondos futuros que vos los descuentes a una mayor tasa, obviamente va a tener un menor valor en el presente. Con lo cual ahí te lleva a la pregunta: bueno, pero el año pasado el Merval estaba en 80.000 puntos en julio y ahora está en 600.000 y sin embargo estamos peor que antes. ¿Cuál es la explicación a eso? Hay dos explicaciones. Primero, que uno trabaja... Terminando esto entonces. Bueno, repasamos todos los puntos, los 4 puntos que nos diste. Nvidia, ¿es una buena acción o no para comprar? ¿Está cara o está barata? En la medida que yo piense que va a seguir creciendo... tendría que analizar los números. O sea, no lo puedo decir porque no la analicé para este caso. Pero los 4 drivers que yo utilizaría para saber si está caro o está barata es
el crecimiento que tiene, los márgenes que tiene, las necesidades de reinversión y la incertidumbre a la cual se enfrenta esa empresa. Es decir, en qué mercados opera y con qué incertidumbre. Te pregunto también opera. porque, bueno, hablamos de que Wall Street está un poco impulsado por estas empresas, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a qué va a pasar con Wall Street. Bueno, si Nvidia seguía creciendo. Hay un stock de capital también en el mundo que voy a decir, bueno, pero Wall Street va a caer. Sí. Suponte, estoy haciendo no es que vaya a suceder, no quiero. Ojalá que no, porque va a caer. Supongamos que hay una recesión. Sí. Las recesiones, ¿qué implican las recesiones? Disminución en la caída de crecimiento. Y ahí está afectando negativamente el valor de una empresa. Por eso una recesión es mala para el precio de las acciones, ¿no? Entonces Wall Street va a caer. Entonces el inversor que dice, bueno, me salgo. ¿Sí? Ahora, si yo soy inversor en renta variable, me doy vuelta y digo, ¿a dónde voy? Los otros quizás están peor. Entonces ya no me salgo tanto. Entonces, no es solamente la inversión que uno realiza, sino qué alternativas tiene. Porque yo en un espacio teórico, obviamente me saldría que algo que va a bajar, pero si lo otro va a bajar más de lo que esto va a bajar, obviamente, y entonces diría, bueno, pero me voy a un activo libre de riesgo. Está bien, pero todos tienen la misma idea. Claro. Entonces, hay un stock de capital que se va moviendo en el mundo, ¿no? Que de alguna forma va buscando protección, cobertura y renta. Protección y renta. Y eso también determina el momentum también en los precios de las acciones. Viniendo entonces a este terreno local. Bueno, estamos pasando, no sé si estamos bien. Estamos bien. No te preocupes. Y bueno, con esto también vamos un poco cerrando lo que pasa en Argentina. ¿Qué pasa con los bancos? Una dinámica que han tenido bastante alcista durante este año. Bueno, ¿se encuentran baratos, digamos, caros? Alcista. Alcista con respecto a qué. Es como cuando uno escucha decir, Argentina tuvo un gran crecimiento en los últimos 2 años. Sí, en los últimos 3 años. Pero con respecto hace 12 años que no crece Argentina. Entonces, alcista. Ahora, el punto es, cuando uno está buscando una suerte de refugio, es decir, las acciones representan una protección contra la inflación también. Nada más que con un poco más de upside. Si yo compro un bono con SER, el bono con SER hasta cierto punto sube, no sube más que eso. En cambio, si yo compro una acción, así como tengo downside, tengo más upside. Entonces, lo que de alguna forma se dio cuenta el mercado es que las acciones estaban muy castigadas y tenía mucho más upside que downside. Entonces, bueno, apostemos un poco a ese upside, que después se produce o no, y eso nos lleva al punto de cómo puede ser que valgan mucho las empresas si eventualmente Argentina no cambió significativamente. Primero, porque hay un movimiento de capital, y segundo, porque existe cierta expectativa que eventualmente esto pueda llegar a resolverse de una forma favorable. Entonces, cuando uno va a los bancos, tan barato, pero el banco, cuando uno ve el negocio del banco, porque eso es algo que tampoco hay que perder de vista. ¿Cómo hace plata un banco en Argentina? ¿O cómo hace plata un banco en general? De 2 maneras, dando crédito y cobrando costos de transacción, cobrando por operaciones. Esos son los 2 principales elementos. El spread y cuando uno dice, bueno, pero ¿quién es el principal cliente del banco? El Estado. Y cuando uno dice, bueno, ¿qué solvencia tiene el Estado? Y entonces ahí empieza a tratar de entender cómo afecta mi flujo de fondos. A la macroeconomía. Exactamente. Entonces, los bancos subieron, pero porque sube todo el mercado, porque hay una suerte de, en realidad, de buscar refugio en activos, y de hecho subieron, pero todo dejó, si ves el Merval está estacionado, no recuerdo el número hoy, pero aproximadamente en $800 al contado con liquidación, el nivel del Merval, y le ha costado seguir remontando, o sea que está como en una meseta hace un tiempo, tuvo un rally muy, muy significativo y llegó, y a partir de eso, si eventualmente sigue la suba, dependerá de los catalizadores que lleven a que estos 4 elementos, es decir, el negocio de un banco va a ser rentable en Argentina y eso impulsa un poco más, pero llegó a este punto con la expectativa de un posible cambio. Y ahora lo que eventualmente podría llevarlo más adelante es que ese cambio se produzca y sea favorable a los negocios. Porque de nuevo, yo no voy a invertir en un negocio que no me genere rentabilidad. Entonces me pregunto, ¿cómo hacen dinero los bancos? Es decir, y el banco lo hace de esa manera. Entonces, ¿es negocio o no es negocio tener un banco? Y cuando uno ve las valuaciones de los bancos en Argentina son irrisorias. Creo que un banco en Estados Unidos, un solo banco en Brasil vale más que todos los bancos que cotizan en bolsa en Argentina. Con lo cual, tampoco estamos hablando de que suben, pero desde el subsuelo.
¿sí? Entonces son más bien recuperaciones que subas significativas, repuntes. ¿no? Repuntes. En este contexto, bueno, el sector energético, ¿cómo lo estás viendo vos? Es uno de los que más ha traccionado y uno de los que da la impresión de que más va a traccionar también. El rally que ha tenido YPF ha sido impresionante desde el punto de vista del precio de la acción, pero no solamente eso, Vista también. Y están creciendo a partir, exactamente, a partir de dos situaciones, de incrementar las operaciones y a partir de un repunte del precio del petróleo a nivel internacional. Entonces son empresas que han sido muy atractivas y que de alguna manera han satisfecho las expectativas de los inversores, sobre todo en un contexto en el cual hay fundamentos concretos para justificar esos valores. ¿Cómo ves en este contexto donde estamos, bueno, transitando? Tenemos por redes sociales más información que tiene que ver con las finanzas. ¿Cómo ves a los jóvenes interesados? Porque tenés una experiencia obviamente de académico también. ¿Ves más interesados a los jóvenes por aprender más de finanzas, de economía? Sí, totalmente, ¿o no? totalmente. Y creo que justamente la semana pasada estábamos en la ExpoEFI, en el Congreso Económico Argentino. Uno de los puntos que se mencionaba es el impacto que tiene la tecnología y la facilidad con la cual los jóvenes pueden acceder a la tecnología. Quizás muchos entran por aplicaciones que son gratuitas. Bien, ya no hace falta ir a una LIC, abrir una cuenta, llevar papel, sino que uno directamente lo hace todo por un celular. Como fintech. Y quizás el punto de partida es el dólar MEP. Entonces me quiero dolarizar, me dolarizo a través de dólar MEP. Transfiero fondos, compro dólar MEP. Pero eso, bueno, pero entré a este negocio y hay otras cosas. A ver, ¿de qué se trata todo esto? Entonces eso es muy, muy positivo. Falta ahora la parte la parte tecnológica está muy satisfecha. Falta la parte macroeconómica y falta la parte de acumulación de ahorro. ¿Bien? Pero eso es un aspecto muy, muy importante, sobre todo también porque uno puede acceder a partir de un celular, no solamente a inversiones en Argentina, sino en el exterior. Entonces, mi enfoque o mi lectura es muy, muy positiva en virtud de este impacto que está teniendo la tecnología en todo ese público. Con respecto también a lo educativo, ¿crees que podemos llegar a que en los colegios se establezca la educación financiera? Estamos como... Hace muchos años que venimos trabajando con ese tipo de iniciativas, de hecho de la Fundación de la Bolsa de Comercio, organismos multilaterales, pero nunca se termina de cristalizar. La verdad que no sé por qué, será un aspecto regulatorio. Pero creo que es muy, muy importante algún tipo de instrucción financiera. Yo cuando fui al colegio estudiaba, me acuerdo, creo que era bachiller. No era comercial, sino era bachiller. Y tuve contabilidad, creo, en tercer año del colegio, el colegio secundario. Entonces, quizá no me servía tanto la contabilidad, pero me serviría mucho más ciertos principios básicos de economía. No gastar más de lo que se produce, tener cuidado con las tasas de interés, saber calcular un interés compuesto, diferenciarlo de un interés simple, entender un crédito, pero sobre todo para manejarse de manera prudente. Gran parte de los problemas que uno tiene provienen de un mal manejo, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, a nivel de empresa o a nivel país. El manejo imprudente de la finanza. El manejo imprudente de la finanza se resume en pocos principios. No gastar más de lo que se produce. Si gasto más de lo que produzco, tener cierta, no seguridad, pero cierta expectativa de que lo voy a poder devolver. Es decir, de que uno pueda manejarse intertemporalmente, puede entender de que no existen los almuerzos gratis, es decir, todo, lo que todo tiene un precio. Hoy, en algún momento lo vas a tener que pagar. Exactamente. No hay free lunch, ¿no? El dinero no crece en una maceta, es decir, que no existe nada gratis. Es decir, no hay nada gratis. Alguien lo está pagando, que no lo pague el que lo recibe es otro tema, una cuestión de política, una cuestión de decisiones de ese tipo, pero no existe gratis algo, ¿no? Uno habla de salud gratis, educación gratis, sí, para el que la experimenta está muy bien, pero no es que es gratis, alguien la está pagando. Programas académicos, ¿se está volcando más la gente a este tipo de programas? Aprender en distintas sobre todo, organizaciones? Adrián, por un tema muy importante que es, como decíamos antes, la tecnología. La pandemia, si tuvo algo de positivo, dentro de todo, fue que obligó a las universidades a generar un salto tecnológico muy, muy significativo, porque tuvieron que adaptarse en el plazo de un mes, en marzo del 2020 hasta abril del 2020, en diseñar todo para poder... Y eso quedó, clases grabadas y posibilidad de llegar a otros lugares sin que la gente se tenga que movilizar. Entonces, también de provincias. Sí, con lo cual también expone a una oferta a gente que antes decía, bueno, pero yo para este tipo de cursos tengo que irme a Buenos Aires. Y no es necesario. Ya afortunadamente no es necesario. Y eso colabora porque la educación es fundamental para poder tomar
buenas decisiones, es decir, para poder fundamentar, para poder entender y tomar decisiones que sean funcionales a los intereses de cada uno. Con lo cual eso nos pone muy, muy contentos. Dos aspectos: la posibilidad de llegar primero a gente que antes no se podía llegar, y en segundo lugar las clases grabadas, que si bien no es una serie de Netflix... No, lo retomás también, viste, cuando necesitabas o reforzar algún concepto. Antes vas y volvés. Alguien faltaba a una clase y se la perdía. Sí, trágico. O por ahí la clase clave, ¿viste? Exacto, o se la perdía o tenía que preguntarle a alguien. O alguien no entendía y dependía de alguien que le explique. Porque el profesor, ahora la puedes ver 22, no digo que depende. Sí, 24/7 no, pero sí seguramente pero la podés ver hasta entenderlo fin como... de semana. No, y sobre todo hay otro punto, que no necesariamente tiene que ser paga la educación. Hay cantidad impresionante de podcasts, cantidad impresionante de videos que están dando vuelta. Es impresionante. Mi hijo la vez pasada me mostraba unos videos de un profesor de matemática que por la pandemia era profesor particular de matemática, empezó a hacer video. Y es fantástico, tiene no sé cuántos millones y explica las matemáticas de una forma tan simple que hasta yo lo veo entusiasmado. Entonces, eso cambia un poco el marco de referencia de qué es lo que se espera de un buen profesor, qué contenidos pueden ser. Si hablar de matemática como interesante, creo que... Pero sin embargo puede ser. Seguro. José, ha sido un placer que esté con nosotros, nos has mostrado, bueno, el valor, creo que todos hemos aprendido dónde está el valor, cómo calcularlo, realizar esos... procesos mentales intertemporales para de alguna manera encontrar dónde está el valor. Muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.